Vamos a hablar con el director del Instituto de Sustentabilidad Edilicia, Edgardo Suárez, que ya nos está atendiendo. Edgardo, buen día. Fernanda lo saluda. Edgardo, ¿me escucha? Ahí está. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Ahora sí. Bueno, un poco queríamos indagar en este estudio respecto del agua, del consumo y del ahorro, ¿no? El tema de recolectar el agua de lluvia para que no sea tanto el impacto ante fenómenos pluviales enormes, como hemos visto en la ciudad de La Plata hace algunos años. Un poco esto surgió a partir de estos fenómenos que se dieron en otras ciudades del país. En realidad, esta información que vos das sobre lo que sucede en otros lugares, sucede en el país, sucede en Córdoba, pero no fue ese el origen de nuestras investigaciones, sino que tiene que ver, por supuesto, pero el origen tuvo más que ver con la incorporación de 33 variables que nosotros analizamos de los edificios. Esta es una, que está dentro de lo que es la concepción del protocolo de sustentabilidad edilicia, que es un sistema de etiquetado de viviendas que hoy por hoy es el único que existe en el país. Está desarrollado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba y se utiliza ampliamente en 5 o 6 provincias. Nosotros evaluamos la performance de sustentabilidad de los edificios y está basada en 3 ejes: la energía, el agua y la contaminación, toda la contaminación asociada en el uso de estos 2 recursos. Claro. Uno de esos factores, que no es menor, es el sistema de gestión de agua de lluvia que todo edificio debería poseer. De ahí que en nuestras tareas, dentro de todo lo que hacemos, ya tenemos más de 30 edificios públicos etiquetados. Uno de esos edificios es la Terminal 1, que es donde, como propuesta, nosotros dijimos, con todos los techos que tiene este edificio, perfectamente hay cantidad de agua de lluvia posible de ser recolectada. ¿Qué hacemos con esa agua? Porque a veces se trata de no solamente retardarla, sino de darle un sentido económico a la utilización del recurso para motivar todos estos efectos positivos que vos mencionabas antes. Claro, claro. Edgardo, un edificio que no se piensa en términos sustentables desde los cimientos, ¿puede después convertirse y lograr esta etiqueta de sustentabilidad? ¿Puede tener ciertas modificaciones para lograrlo? ¿O sí los edificios que tienen esta etiqueta de sustentabilidad se tienen que pensar desde el plano en adelante para que logren ser sustentables? La respuesta es 2 veces sí. O sea, se puede transformar un edificio, pero obviamente es mejor pensarlo del principio. Claro, sin duda. Digamos, hay una relación económica en pensar antes las soluciones, logramos que sea mucho menor la erogación para lograr el mismo resultado, pero sí se puede. De hecho, los 30 y pico de edificios que hemos etiquetado son todos edificios existentes, edificios públicos, y en todos los casos se logran impactos por ejemplo, en el caso del ahorro de energía por no demanda de energía para climatización, entre un 30 y un 40% de ahorro. Claro, perfecto. En el caso de agua de lluvia nunca es menos de un 30 o 35% del agua que el edificio necesita para funcionar, por ejemplo. Edgardo, ¿y cómo ven la conciencia en los usuarios que habitan estos edificios a diario? Yo creo que no hay conciencia, no porque la gente no la tenga, sino porque en realidad lo que nosotros decimos es que los usuarios de los edificios son usuarios cautivos. Si el edificio no fue diseñado, concebido gestionado en su uso para que genere estas y aquellas otras cuestiones de sustentabilidad, el usuario no puede hacer mucho. Normalmente se lo trabaja al usuario como si el usuario fuera más responsable de lo que es. Pero nosotros creemos que esto en realidad se mide desde las tomas de decisiones iniciales. Si no se toman bien las decisiones iniciales, después es un poco más difícil. Pero de todas maneras las van a tener que tomar, ¿no? Le pregunto a usted cómo ve la profesión del arquitecto, si en estos últimos años, bueno, con toda la discusión respecto de el calentamiento climático y demás, están teniendo tendencias hacia no solo
la construcción en sí, sino desde las aulas, desde la carrera misma de arquitectura en pos de la sustentabilidad? Buena pregunta. Nosotros creemos que si bien hay una leve toma de conciencia en las nuevas generaciones, no es consecuente con la necesidad urgente que implica el cambio climático. No hay una sensación de urgencia en los estudiantes, más allá de que la tengan, pero por fuera de la universidad, de la Facultad de Arquitectura. Todavía se está enseñando el diseño y construcción de los edificios un poco atrasados en esta concepción. Pienso yo que el sistema no ayuda. Argentina está atrasada en general en su gestión de mejoramiento de performances no contaminantes, y recién en los últimos, les diría, meses, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente ha tomado conciencia, de Nación, ha tomado conciencia que la mitigación ya fue. Ahora tenemos problemas de adaptación. Claro. El cambio climático no es una moda, se va a poner cada vez peor. Y lo que son los impactos climáticos, especialmente urbanos, van a aumentar. En ese contexto, ya no importa si Argentina, que es el 0,8 de contribuyente a nivel mundial de las emisiones, reduce un 10% de sus emisiones, no mueve el decibelímetro. Claro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro. Pero la importancia va a estar en cómo nos adaptamos a los impactos, porque van a venir, ¿no? Edgardo, buen día. Le quiero preguntar por la ciudad de Córdoba, que tiene un gran crecimiento edilicio en toda su geografía. Ese crecimiento ha ido por encima del crecimiento, digamos, legislativo en términos de las cuestiones de seguridad o de cómo se van evolucionando en otros conceptos, como que ha sido desmedido en alguna manera sin mucho control. Bueno, vos dijiste, la verdad, vos dijiste la palabra seguridad. Justamente a nivel de seguridad, hay varios niveles de seguridad, pero en general los niveles de seguridad han aumentado en consecuencia. Ya hay ciertas cosas que no se permiten, han cambiado los niveles de seguridad de los vidrios, de contra incendio, la seguridad eléctrica, que es de todo Córdoba. Ahora, eso no tiene que ver con la sustentabilidad de los edificios. La sustentabilidad de los edificios no ha mejorado. En general tiene esto que ver con que el desarrollismo inmobiliario todavía es bastante salvaje. Todavía hay una noción de construir lo mejor y más barato que se pueda, pero no incorporar cosas que en sí el desarrollista tenga que erogar él mismo. No sé si me explico. Claro. Hacer más eficientes los edificios es más caro. Claro. Y implica ahorrar agua y generar mayor confort, plantar mayor cantidad de árboles, hacer una cantidad de cosas que se pueden hacer. A veces puede significar entre un 8 y un 15% más en la erogación inicial. Y el desarrollismo muy lentamente ha entendido de que eso tiene que ser sí o sí en una demanda. Por eso es que el sistema de etiquetado de edificios lo que genera es que sea la gente la que demande la nivelación hacia arriba. De alguna u otra manera pasó con las heladeras y los artefactos eléctricos hace más de una década, cuando apareció el etiquetado por primera vez. Ustedes recordarán que si ustedes iban a cualquier lugar donde se venden estos productos, podían encontrar artefactos de hasta categoría G, que era la peor. Yo los desafío a que ustedes vayan hoy a cualquier lugar a buscar si encuentran menos de C. Claro. No hay. No hay. Porque en 10, 12 años los fabricantes tomaron conciencia de que no podían seguir fabricando cosas de mala calidad. Yo creo que es lo mismo con los edificios. Los desarrollistas, los constructores, los generadores de ciudad, porque tenemos que reconocer y esto aceptar que en ciudades como Córdoba, la ciudad crece desde manos de obras privadas. Claro. El sector público lo que genera es, digamos, un cierto contexto en el crecimiento de la ciudad, pero es el impulso privado el que genera el verdadero crecimiento. Hasta que no sientan el rigor de la necesidad de etiquetar por una cuestión de demanda del mercado, no va a cambiar esto. Edgardo, ¿esto podría ser trasladado a otras localidades? ¿Están hablando con colegios de arquitectos de otros puntos de la provincia, por ejemplo el de Río Cuarto? Estamos hablando nosotros, sí, de hecho el Colegio de Arquitectos de la provincia
habla con todas las regionales. La regional de Río Cuarto, la regional 4, está pendiente en esta negociación que tenemos interna. Estamos trabajando muy fuertemente con Villa María. De hecho, en Villa María existe un acta de acuerdo con la municipalidad que dice que algunas veces, ustedes seguramente en Río Cuarto pasa, en algunos lugares hay un límite de lo que se llama factor de ocupación total. O sea, podés hacer tanta cantidad de pisos en ese lote. Bueno, sucede que la mayoría de las veces las propuestas exceden esos límites. Cuando así sucede, la Municipalidad de Villa María exige que este edificio demuestre alguna actitud mayor, superadora. Existe ya eso hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo ha sido un problema siempre, porque nosotros decimos que para ser sustentable no tenés que poner un panel en el techo o pintarte las uñas de verde, no es cierto eso. Entonces, lo que estaba pasando es que los edificios siguen siendo igual. Entonces, ¿qué pasó? El acta de acuerdo ahora obliga a todos los que proponen este tipo de excesos que tienen que etiquetar con la S, que es la etiquetación de sustentabilidad edilicia del Colegio de Arquitectos, una categoría más alta de la que correspondería. La categoría que corresponde a nivel, digamos, considerando que va de la A hasta la G, es la C. La C es el estándar mínimo que deberían tener todos los edificios. Se le exige, en este caso, un nivel B o un nivel A. Y de una u otra manera es la comunidad la que gana porque es un edificio virtuoso, que no contamina y que genera una serie de cosas que los demás no. De esta manera la municipalidad también se saca el problema de encima porque ellos no tienen cómo medirlo. Y ya existe el protocolo. También estamos trabajando en Villa Allende, hemos hablado con la gente de Hernando, ahora estamos por empezar a trabajar en Capilla del Monte. Y en general tenemos una cantidad de conexiones. Pero tenemos pendiente Río Cuarto. Está pendiente. ¿Por qué motivo está pendiente? Aquí está un poco más demorada esa discusión. No hay ningún motivo. No. A veces son cuestiones de motivación interna. No pasa nada. Seguramente, ojalá que esto motive el poder comunicarnos y trabajar con ellos también, con ustedes también. Esa es la idea. Bien, Eduardo Suárez, director del Instituto de Sustentabilidad Edilicia, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Bueno, que tenga buen día.